en los países, amistades muy preciosas, ¿no? Y que realmente creo que una de las mejores cosas que me ha pasado en los viajes es eso, ¿no? Yo resumo, ¿no? Los amigos, amigas, consiervos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Sí, ha sido una bendición. Así que para mí es una bendición venir y compartir con ustedes este privilegio que siempre me da el Señor de estar en el púlpito de Él y que aún uno no lo merece, pero el Señor lo pone y uno tiene que obedecer, ¿no? Para hablar su palabra. Yo quisiera hablarle de un tema, creo que es básico, es fundamental, y se me viene a la memoria el tema de la moraleja de la mamá camello con su hijo el camellito. Y su hijo el camellito era preguntón. Y viene y le pregunta a la mamá camello y le dice: mamá, ¿por qué tenemos estas pestañas tan grandes que estorban? Y hasta yo las veo feas, estas pestañangas, dice, ¿no? ¿Qué pasó? Y le dice la mamá: no, hijo, es el diseño de Dios, estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Dios nos ha dado estas pestañas tan grandes así porque nos cubre de la arena y así nosotros podemos cumplir con el propósito que Dios nos ha dado de servir a la humanidad, trasladando alimentos, trasladando gente en el desierto, que prácticamente nosotros somos los únicos que podemos hacer ese trabajo. Ya le dice: ya entendí, mamá. Y a los días viene el camellito de vuelta y le dice: mamá, tengo otra pregunta. ¿Por qué tenemos estas uñas o pezuñas? Dicen, ¿qué dicen acá? Pezuñas, sí. Tan feas, ¿no? Y todavía se ven, dice, ¿no? Y la mamá dice: no te olvides, hijo, es el diseño de Dios. Nos dio estas uñas, estas pezuñas, porque cumplimos el propósito de Dios. Nos ayudan mucho, especialmente en las dunas, nos ayudan muchísimo. Y así podemos cumplir el propósito de Dios. Ya, mamá. A los días de vuelta vuelve el camellito y le dice: mamá, tengo otra pregunta. ¿Cuál es, hijo? ¿Por qué Dios nos dio esta bola acá arriba que es fea, incomoda? Hijo, no te olvides del diseño de Dios. Esta joroba, esta bola acá, es que tenemos doble tanque. Y podemos nosotros llevar más agua y así poder las distancias larguísimas que otros no pueden recorrer, nosotros las recorremos y así cumplimos los propósitos por los cuales hemos nacido nosotros. Dios es sabio, hijo. Y el hijo le mira a la mamá y le dice: mamá, otra pregunta, no te enojes conmigo. Ya me has hecho estas explicaciones. Esta pregunta me tiene a mí meditando cada vez que me has explicado. Te pregunto, mamá, ¿y qué hacemos en el zoológico? El zoológico, el camellito decía, nos priva de cumplir con nuestros propósitos. El zoológico cambió nuestros propósitos. Y zoológico a nivel espiritual quiere decir cautiverio en lenguaje cristiano. Y hay muchos cristianos que están en cautiverio y están privados de cumplir los propósitos centrales que Dios les ha dado. Y lo peor del caso, que no solamente están privados, que el cautiverio a muchos les cambió el propósito. Y han puesto un propósito terciario o secundario en el lugar de propósitos centrales. Y el cristiano, en algunos o muchos casos, está viviendo la vida al revés, con las prioridades volcadas. Y yo quisiera hablarle de este tema hoy con un lenguaje sencillo,
muchas veces las actividades están por encima de los propósitos. Muchas veces enaltecemos las actividades, los programas, los eventos, y no estamos enfocados en el cumplimiento de los propósitos según el diseño de Dios. Y a la larga eso produce crisis, porque produce vacíos. Aún el cristiano, teniendo a Cristo en su corazón, teniendo al Espíritu Santo en su corazón, entra en crisis con vacíos, porque resulta que se llenó de actividades y no se llenó de propósitos. Hay una gran diferencia entre llenarse de actividades y llenarse de propósitos. Y Dios quiere llenarnos con su presencia, ¿ya? Y su presencia trae propósitos siempre. Propósitos trascendentes. Y es muy importante entender esto. El más grande factor de desmotivación humana es la falta de propósitos trascendentes. El ser humano a la larga, y no estoy hablando que el primer año, el segundo año, después de 5 o 10 años, cuando está haciendo algo que no le halla, ¿y qué? No le halla. No le halla significado, no le halla propósito, o no le llenan esos propósitos. Entonces muchos de ellos están cambiando de tiempo en tiempo a propósito, buscando llenarse. Y el cristiano que está en crisis no se exime de esa situación. ¿Por qué? Porque el cristiano que está en crisis se ha salido de los propósitos centrales de Dios, obviamente es porque está la presencia de Dios inactiva. Obviamente es porque el Espíritu Santo está inactivo. Aunque tenga el Espíritu Santo dentro de sí, aunque tenga a Jesús dentro de sí, está inactivo. Lo desactivó porque se salió del diseño de Dios o se salió del propósito de Dios, y eso lo lleva a tener problemas. Los especialistas dicen que el descubrimiento más importante en la vida es el descubrir nuestros propósitos centrales. Tengo que acercar el micrófono, ¿no? Escuché a Lida. Lo voy a acercar. Por si acaso en mi iglesia me critican por eso también, ¿no? El micrófono lo tengo por acá, por allá, ¿no? Y no me ha funcionado, el que me compraron, ¿no? También tiene problemas. Entonces es importante que yo les haga recuerdo vía palabra de, por lo menos esta jornada le voy a hacer recuerdo de 2 propósitos. Lo vamos a desarrollar, 2 propósitos trascendentes para el cristiano. Y la palabra que te traigo a ti para que tú la medites es esta: el maestro te llama. Y quisiera que oremos para que el Señor te hable con este concepto sencillo, nada más. El maestro te llama. ¿Y qué estás haciendo vos? ¿Cómo estás respondiendo vos? ¿Qué justificaciones le estás dando al maestro? ¿Qué cosas otras estás poniendo en primer lugar a lo que el maestro te está pidiendo? Entonces te pido por favor que cierres tus ojos un rato y le pidamos al Espíritu Santo que nos hable, nos desafíe. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú nos hables, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón. Y si existe bloqueo mental, bloqueo emocional, bloqueo del entendimiento espiritual, te pedimos que tú produzcas lo que tú sabes producir, Espíritu Santo: libertad. Porque tu palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hoy nos declaramos en libertad para recibir entendimiento, discernimiento y captar toda esta palabra de Dios para nuestras vidas, aplicada a nuestra vida, nuestra situación, nuestra condición, nuestra circunstancia, aplicada al ciclo de vida, a la etapa de vida que vivimos hoy. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que nos hables. Si siente, dígale ahí de corazón, dígale: háblame Dios, que tu siervo escucha. Háblame Dios, abro mi mente, abro mi corazón, abro mi ser, abro mis oídos. Por favor, Dios, háblame Jesús. Quiero escuchar tu voz, quiero entender lo que tú me dices.
y aplicarlo en mi vida práctica en este ciclo de vida que vivo. El Espíritu Santo fluye con esta palabra, que sea palabra rema, que sea palabra revelación para cada uno de nosotros, y que eso produzca transformación y eso produzca conductas coherentes al llamado de Dios. El Espíritu Santo fluye. Este es tu tiempo, somos tuyos, y que tu palabra eche raíz en nuestro carácter, en nuestra vida interior, y produzca cambios. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén. Entonces, el desafío de hoy es: el maestro te llama. A ver, estudiemos algunos casos en la palabra. El caso de Marta y María, que Jesús le visitó, producto de que Lázaro estaba enfermo y murió. Y después de 4 días Jesús llegó tarde y había muerto. Y llegó, María estaba ahí toda acongojada. Marta salió porque le avisaron que está el maestro, y viene y le dice a su hermana María: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Y puede ser ese el contexto ahora. Este domingo el maestro está aquí con nosotros y te llama. Entonces, sitúa esto para ti, situemos esto para nosotros. ¿Qué hizo María? Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. ¿Cuán importante es eso? Cuando el maestro te llama, rápidamente obedecer e ir al encuentro. Porque cuando el maestro llama, eso es lo más importante. Cuando el maestro llama, es más importante que tu familia, es más importante que tu trabajo. Porque si el maestro te llama, es porque tiene algo mucho mejor que lo que tú tienes. Porque Él es Dios y Él sabe. Y además nosotros como cristianos tenemos que ponerlo en primera prioridad. Entonces es importante la reacción que nosotros tomemos cuando el maestro nos llame. En este caso, María se levantó rápidamente y fue a encontrarse, a ver qué quería el maestro, qué quería decirle. Y el maestro le tenía un encuentro interesante a las dos, a Marta y a María. El maestro quería llevarlas a la tumba del hermano muerto para que ellas con sus propios ojos vean algo magistral que le iba a cambiar la vida. Y Marta, cuando llegan ahí frente a la piedra de la tumba, Marta le dice al maestro, dice: maestro, hacen 4 días que, y hiede. No, que no abran. Porque lo primero que hizo el maestro no fue resucitarlo, fue ordenar que se quiten las piedras. Y muchas veces el maestro, cuando nos llama, lo primero que nos dice no es el llamado, sino lo primero que quiere es quitar las piedras que están estorbando que escuchemos nosotros. Las preocupaciones, los afanes de este siglo, de esta vida moderna, los deseos, anhelos que tenemos, muchas veces son obstáculos para que nosotros escuchemos la voz de una manera clara de lo que el maestro nos llama. Entonces yo te pediría que consideres este tema, ¿no? ¿Por qué no oras estos días, si te interesa este tema, que el Señor quite las piedras que puedan haber en tu vida personal, quiten las piedras que puedan haber en la vida matrimonial de aquellos casados, quite las piedras de la vida hogareña, quite las piedras de tu vida laboral, profesional, quite las piedras de tu vida de relación íntima con el maestro? Pueden haber piedras ahí. Piedras es sinónimo de obstáculo. Piedra es sinónimo de impedimento. Entonces, ¿cómo vas a escuchar el llamado del maestro si hay piedras? ¿Cómo va a poder hacer el milagro el maestro si hay piedras? Lo primero que hace el maestro para hacer el milagro es quitar las piedras, los obstáculos, ataduras, ligaduras, yugos, corazones dolidos, corazones frustrados. Esos son piedras. Pequeñas zorras, le llama cantares.
Entonces es muy importante, si te interesa este tema del llamado del maestro, a propósitos centrales que te van a cambiar la vida. Te van a llevar a otra dimensión los propósitos de Dios, los centrales. Pero es importante meterse con el Señor en este tema. Miren lo que le contesta el Señor a Marta, la lógica poco sobrenatural. Le da una respuesta, ¿no? El maestro le dice: Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Sí. Como diciéndole: Marta, 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 deja de ser lógica. Es lógico que cualquier ser humano que mire o vea o esté frente a un muerto de 4 días, que diga: ya hiere. Es lógico eso. Y es una realidad, pero es una realidad terrenal. Eso es vida natural. La vida natural configura realidades naturales, pero la vida sobrenatural configura realidades sobrenaturales que gobiernan lo sobrenatural. Y eso le quería enseñar el Señor a Marta y a María. Ese llamado muchas veces nos hace llamado para darnos lecciones que nos van a cambiar la vida. Pero para cambiar la vida, primero el Señor tiene que cambiar el chip de nosotros. A ver, diga: es mi chip. Capaz que la piedra sea el chip, viejo. Capaz nomás, ¿no? Digo yo, ¿no? Entonces, ahí hay que meterse con el Señor. Porque el Señor siempre, cristiano, te llama a otra dimensión más alta. En las diferentes etapas de tu vida, en los diferentes ciclos de tu vida, el Señor te quiere llevar a sus alturas. Y vos tenés que estar sensible a lo que el maestro quiere, a lo que el maestro te llama. El maestro te llama hoy, ¿a qué? Vos tenés que descubrirlo. Tienes que meterte en una intimidad con Él para escuchar su voz, escuchar sus instrucciones precisas y hacerlo rápidamente. Ser obediente lo más rápido posible. Como aquí vemos. Y el maestro te está llamando y te va a hablar en esta semana, en estos días. El maestro te llama y tu llamado, para obedecerlo, a lo mejor vas a tener que tomar decisiones radicales. A lo mejor vas a tener que cambiar de estilo de vida. A lo mejor vas a tener que ordenar prioridades. A lo mejor vas a tener que dejar la comodidad e incomodarte por el Señor. Porque lo que más quiere el Señor es incomodarte, no acomodarte. Porque algunos cristianos están buscando acomodarse. Todo el tiempo le están orando al Señor por un Cancún espiritual, ¿no? Un Cartagena espiritual para los de afuera, ¿no es cierto? Vida a todo dar, ¿no es cierto? Como dicen los ticos, pura vida, ¿no es cierto? Pero el Señor está con otro chip. Su chip es sobrenatural y para usarnos tiene que incomodarnos. El Señor tiene que incomodarnos. Entonces vos tenés que meterte con el Señor de señores, Rey de reyes, para que Él te labre, te moldee y te deje listo para cumplir con el llamado. Veamos otro caso. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Importante este tema. Y Zaqueo, ¿qué hizo? Porque era chico, petizo, decimos nosotros en Santa Cruz, no sé qué dicen acá. Pequeño. Nosotros decimos petizo. Enano. Ya digamos. ¿Ah? Enano muy feo. Bueno, nosotros ya de una serie de televisiva se quedó también la palabra pitufo, dice. Es un pitufito, dice. Zaqueo era ese. Como la multitud era grande, entonces él vivo, bien latino, bien vivo, bien despierto, ¿no? El latino es así, con viveza criolla, ¿no es cierto? Que muchas veces nos hace daño, ¿no? Porque nos lleva a las mañas. Sí. Entonces Zaqueo se subió a un árbol a verlo al maestro. Y el maestro lo llamó.
¿Y qué hizo Zaqueo ante el llamado? Miren, entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. O sea, rápido lo hizo. Cuando el maestro te llame, no le des vuelta. Cuando el maestro te llame, no saques la calculadora de tu cerebro y que calcule costos, peligros y qué sé yo, ¿no es cierto? Porque ese cerebrito sí que es calculador, ¿no es cierto? Cuando el maestro te llama, tiene cosas mejores para vos. O tenés que tener ese entendimiento sobrenatural, espiritual. Si Dios te pide algo, es porque es para mejor para vos y tu familia y tu descendencia. Porque es un llamado que va a bendecir 1000 generaciones. No solamente es acerca de vos, es acerca de tu descendencia. La obediencia de David, bendición para su descendencia. Que a su nieto de David, el Señor le salía por amor a David. Mi siervo no lo voy a hacer. Entonces, el que obedece el llamado de inmediato, sin calcular, recibe los beneficios. Lecciones que nos deja Zaqueo es seguir a Jesús según Jesús y no según Zaqueo. Porque hay muchos cristianos que están siguiendo a Jesús, pero según sus propias normas, sus propios gustos, sus propias tendencias. Hay muchos cristianos en el mundo que están siguiendo a Jesús, pero técnicamente hablando, están mal siguiendo. Porque están siguiéndolo según sus propios criterios, sus propias conveniencias, su propio entendimiento. Y Jesús quiere que lo sigamos según las reglas de Él. Porque Él es Señor. Él es Dios. Así que hoy he venido a decirte que el Señor, tu Dios, tu Maestro, te llama. Y tú tienes que meterte a ver qué quiere Dios de ti en esta época de tu vida. Veamos otro caso. Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Estaban trabajando, viejo. En pleno trabajo se le cruzó. Ahora, yo he aprendido algo sobrenatural. El Señor es tu Dios, es tu dueño, y como dueño tuyo, como dueño mío, tiene derecho de interrumpir mi agenda. No te olvides eso. El Señor, mi Dios, tiene derecho para interferir e interrumpir mi agenda, y tiene derecho para cambiar mi agenda. Porque Él es mi Dios, Él es el dueño de mi vida. El problema es que nosotros a veces nos adueñamos de la agenda, pues, y no la queremos soltar para nada, viejo. Ese es un problema. Estos señores eran sencillones, viejo. Y no eran, a mi juicio, no eran cristianos muy... No. Y el Señor les apareció, se les cruzó y miren, ¿qué pasó? Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces dejando al instante su trabajo, le siguieron. A veces el Señor te va a aparecer para que dejes tu trabajo. Y claro, nosotros terrenoides, logicoides, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué van a comer mis hijos? Ahora, hay una característica del llamado de Dios. Siempre todo el llamado exige fe. Es imposible cumplir un llamado sin fe. Imposible. Entonces acá se le cruzó el Señor para cambiarle de chip. Le cambió de chip. ¿Quiénes pueden decir yo necesito un cambio de chip? Dígalo, pues dígalo. No, amén. Dígalo, yo necesito un cambio de chip. Declárelo, pues. A ver, declárelo de vuelta. Claro, no es que el Señor te va a dar uno mejor, pues. Eso es, no hay duda ahí.
Ahí es garantía total, viejo. Garantías totales. Nosotros, terrenoides, que pedimos muchas garantías, ¿no? Señor te garantiza que mejor vida, pues. Lo que Él te propone, lo que Él te pide, porque un llamado es un pedido. Es un llamado, es un pedido que te hace Dios. Que puede ser circunstancial, puede ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, puede ser un pedido de por vida. Hay diferentes tipos de llamados. Puede ser llamado geográfico, puede ser llamado de cambio de profesión, cambio de oficio, puede ser llamado radical como estos señores. Dejen eso y vénganse conmigo. Van a vivir a costa mía. ¿A quiénes les gustaría vivir a costa del Señor? Pero no queremos. Nos cuesta el chip mental. Nos cuesta una barbaridad a algunos. Lanzarnos a los brazos del Señor y vivir a costilla de Él. Es que en esta sociedad nos ha metido mucho la meritocracia, que es contraria a la gracia de Dios. Ahí tenemos problemas serios nosotros. Tenemos el chip mucho del mundo moderno. Y el chip bíblico es gracia a Dios. Es fe. Tu arma más importante de conquista es la fe y la gracia, no tu propio esfuerzo. Porque tu propio esfuerzo es limitado. Aunque el Señor lo usa, tu propio esfuerzo. Cuando estás rendido a Él, ¿no? Obviamente. Pero esta gente sencilla de campo, ¿qué hizo? En el instante. La verdad, voy a obedecer al instante. Ni siquiera lo voy a pensar. Ya eso está grave para usted, ¿no? Y para mí, ¿no? Tenemos que pensarlo primero, viejo. Tenemos que sacar la calculadora. Por eso hemos aprendido matemáticas. ¿Sí o no? A ver, diga, mi problema es mi calculadora. A ver, diga, la piedra que yo tengo es mi calculadora. Vivimos en base a eso. Sí. Hasta decimos, no podemos hacer la obra del Señor porque no hay presupuesto. Hasta decimos eso. Y el Señor primero te hace el llamado, ni habla de presupuesto siquiera. A ver, aprender bien la palabra. Cuando lo envió a los 70, les dio la misión, le dio el mandato y le quitó el presupuesto todavía. Porque le dijo, no vayan con bolsa. Cero bolsa. Eso no nos cuadra a nosotros. Eso es atentatorio para nosotros. ¿Sí o no? Seamos honestos. Bueno, pero ya se me fue el tiempo y ya me sigo. Vamos a seguir. Ay, Señor. Pero el Señor nos ama. Ahora el Señor me ama. Con calculadora y todo. Me ama. Pero quiere que yo se la rinda. Mi calculadora a Él. Así es el Señor. Bello es el Señor. ¿Quiénes dicen que el Señor es bello? Amoroso. Entonces no te olvides que hoy el Señor te está diciendo, yo he venido a llamarte. El Maestro te llama. Veamos otro caso rápidamente. Mateo 4:21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos. Miren, fueron dos parejas de hermanos. ¿Okay? Ahorita la segunda pareja, miren. Vio, esto es más radical todavía. Agárrese sus... póngase cinturón de seguridad. Para que no se caiga la silla. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Estaban en la barca con el padre trabajando. Era una empresa familiar. Remendaban sus redes y ¿qué pasó? Lo llamó viejo. Y no al padre, a los hijos. Hay llamados de hermanos, pero también hay llamados de familias completas. Y es una tremenda bendición, viejo. Una tremenda bendición. Entonces nosotros tenemos que tener el chip de Jesús. A ver, diga, yo tengo la mente de Cristo.
Ese es el chip de Jesús, viejo. Entonces cuando su hijo venga y le diga, papá, quiero ser misionero, te vas a morir de hambre, hijo. Entonces ese no es mente de Jesús. ¿Estás loco vos? Tenés que buscar una profesión que dé plata. El cristiano con esa mentalidad. ¿Se da cuenta? Ahora yo tengo la mente de Jesús. Voy a respetar el llamado de mis hijos, de mis nietos, de mi descendencia. Más bien va a orar usted y lo va a bendecir. Aleluya, vaya y sea misionero. Lo envía a usted. No va a estar preocupado. ¿De qué va a vivir? Se va a morir de hambre. Sí. Ellos van a vivir a costillas del Señor, señores. ¿Tienen ese dicho acá? ¿Vivir a costillas? Claro, nosotros lo usamos en el mal sentido, ¿no? Este viejote vive a costillas de sus padres todavía, dicen, ¿no? Ay, Señor. Pero el Señor, aunque seamos viejotes, quiere que vivamos a costillas de Él, porque su diseño es de dependencia total a Él. Todos los años de tu vida, depender de Él. Ese es el diseño de Dios. Se agrada a Dios de eso. Y miren lo que pasó. Y los llamó. ¿Qué pasó? Y ellos dejando al instante la barca y a su padre. Uy, esto es amenazante para un latino, viejo. Un papá posesivo de eso, una mamá posesiva, no suelta por ningún lado a sus hijos. ¿Sí o no? ¿Y qué hicieron estos dos jóvenes que trabajaban en la empresa familiar con su padre? ¿Qué hicieron? Después de 3 semanas de pensar, después de consultar a medio mundo, después de calcular todo. Ay, tanto. A veces cuídense, hermano. Esto es un punto importante. Cuídense mucho de saber usar las matemáticas terrenales bien. Y que tus matemáticas terrenales no contristen el fluir de Dios para tu vida. Una de las oraciones que a mí me ha ayudado muchísimo y falta todavía mucho trecho que recorrer es desde el 97 me impactó el Señor con este desafío. Señor, quiero ser más sobrenatural y menos lógico. Yo te dejo eso para ti. Que tú ores y le digas, Señor, yo quiero ser más sobrenatural. Quiero tener más la mentalidad sobrenatural. Quiero ser menos lógico. Quiero ser más sobrenatural. Otra oración que me cambió y me sigue cambiando y resta mucho trecho todavía en mi vida es, Señor, que mi vida tenga más olor a cielo que olor a tierra. Señor, que mi vida tenga más olor a cielo que olor a tierra. Y vas a ver cómo te va a ir cambiando el Señor. Y vas a ver cómo va a ir creciendo en entendimiento espiritual. Entonces a todo lo natural lo vas a ver con visión espiritual. Y ya le vas a entender mejor al Señor. Cuando uno crece en lo sobrenatural, uno le obedece como estos señores al instante. Lo dejaron al padre, viejo. ¿Qué iba a hacer el padre? ¿No? Le desguañangó el Señor, viejo, la empresa familiar. Señores, el Señor tiene derecho para desguañangar cualquier cosa. ¿Sí o no? Así te gusta o no te gusta, I'm sorry. Es más, de adrede el Señor va a desguañangar tus esquemas. Para tu bien. Para dejarte mejores lugares, llevarte a otras dimensiones espirituales. El Señor tiene que hacer reingeniería, desguañangarte en tus estructuras mentales. Desguañangar quiere decir reingeniería, Hernando, por si acaso. Él es especialista, ¿no? Entonces, para que le sigamos al Señor, Él necesita desguañangarnos, hacer reingeniería de nuestras estructuras emocionales, mentales, estructurales, culturales. Él tiene que hacer una reestructuración. En términos de este siglo,
un reset, le dicen los gringos. Un reseteo. Reprogramarte. A ver, diga, yo necesito eso. Aunque no lo entiendo. Pero lo necesito. Claro, no importa que lo entienda o no lo entienda. Y que usted se meta ahí y que el Señor haga la obra de alfarería, de arquitectura humana. Eso es lo que necesitamos. Para que Él nos saque de aquí y nos lleve allá. Porque allá es el plan de Dios. Allá es lo mejor de Dios. Aquí a lo mejor nos hemos estancado. A lo mejor nos hemos acomodado. A lo mejor ya estamos seguros acá. Y el Señor, para llamarnos, también atenta contra nuestra seguridad. Humana, por cierto. El Señor te llama. Yo no sé a qué, viejo. Es tu responsabilidad ya. El Señor te llama. El Maestro te llama. A ver, diga, el Maestro me llama. A ver, dígalo de vuelta. No sé, el Señor tendrá sus pedidos. Ahorita está tratando con vos ya. El Espíritu Santo ya te está inquietando. Ahora, ¿qué tenés que hacer vos? Al instante. Cuidado con sacar la calculadora, ¿no? Pero si no, va a demorar el proceso. Sí, lo va a demorar. Es lanzarse. Oye, mi amigo, mi hermano, mi hermana, el Señor te está llamando a lanzarte en sus manos. ¿Por qué no te lanzaron ahí? ¿O vas a perder vos en la mano del Señor? Algunos cristianos le contestan al Señor, déjame que me case primero y después obedezco tu llamado. Por si acaso eso tuvo el Señor, ¿no? Deja que entierre primero a mi padre. Y no es que estaba muerto el padre, sino es culturalmente enterrar al padre era, yo vivo con mi padre hasta que él muera. Y recién me separo. Eso era cultural, ¿no? Entonces, algunos cristianos del siglo XXI, Señor, todavía postergarla. Quiero comprarme mi autito cuando tenga el cero o mi casa propia. O Señor, cuando salgan mis hijos de profesional, ahí te voy a servir con todo el corazón. ¿Y por qué no empezar desde ahora a servirlo con todo el corazón, viejo? ¿Qué te impide? Entonces, cuidado con los razonamientos humanos que nos impiden de contestarle al instante. Miren esto. Típico, al joven rico, que le dijo, ¿qué más me falta? Porque dijo el joven, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Haz esto, los mandamientos, ya lo he hecho eso, ¿qué más me falta? Y Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, o sea, la clave le faltaba al hombre, la clave, vende todo, aférrate todo lo que tienes, no lo pongas en primera prioridad, todos los que tus logros, tu currículum, tu profesión, no lo pongas en primer lugar. Lo que tenés que hacer ahora es, ven y sígueme. El Maestro te llama y te dice, ven, sígueme. Entonces, ¿qué pasó con este personaje? Oyéndole, ¿qué hizo? Se quedó muy triste. ¿Sí? Y se quedó sin seguirlo. Prefirió vivir según su criterio. El joven rico decidió seguir a Jesús no como Jesús le pedía, sino como él quería. Hay muchos cristianos que están siguiendo a Jesús como ellos quieren nomás, como ellos entienden. Ellos entienden que es suficiente venir 2 veces al mes a la iglesia y así viven, 2 veces al mes vienen. Ellos entienden de que solamente 1 vez a la semana y no 2 veces a capacitarse o 3 veces a capacitarse para que el Señor te lleve a otras dimensiones. Así viven, según su criterio, según su propia regla, según sus definiciones. No siguen a Jesús según Jesús. Hay que seguir a Jesús según Jesús.
no según nuestros propios criterios. Jesús necesita enseñarnos un principio rector. Para seguir a Jesús, para ser discípulo de Cristo, tiene que ser de acuerdo a los términos que Él plantea. No según nuestros criterios, no según nuestros intereses, no según nuestros gustos personales, no según nuestras urgencias. Es según Jesús, a la manera de Jesús, a la manera de Dios. No a mi manera. Porque si es a tu manera, hay un pecado grande ahí que se llama soberbia. Esa es la soberbia, a mi manera. Y esa sí que es una piedranga. Esa sí que es una piedra grande en la vida. Quien pone en primer lugar su situación y su urgencia no puede ser mi discípulo. Discípulo de Cristo. Principio acá, Dios siempre tiene que ser number one. Dios siempre tiene que ser number one en todo. En tu casa, number one Dios. No tu esposa, no tu esposo, no tus hijos. Es más, nosotros estamos entrenados por el Señor que tenemos que ofrecerle al Señor nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra descendencia para que Él gobierne todo, para que Él sea dueño de todo, no nosotros. Ese es el entrenamiento que nos da el Señor. Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que está con prioridades volcadas no puede ser discípulo, no puede ejercer discipulado, porque tiene conflicto de lealtades. El Señor quiere liberar a sus discípulos de conflicto de lealtades, conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir conflicto de lealtades? Corazón dividido. Sí. Entonces, quiero dejarte esta meditación. Léela, yo no voy a hablar nada, que te hable el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre creyente o discípulo? Esta es la pregunta para ti. A ver, cierra tus ojos, por favor. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos tenido conductas inmaduras. Hoy te pedimos perdón porque te hemos ofendido, Dios, Jesús, Espíritu Santo, porque muchas veces estamos viviendo centrados en nosotros y no en ti. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces estamos más queriendo recibir que queriendo dar. Hoy, Señor, te queremos pedir perdón porque muchas veces el tiempo lo consumimos nosotros en nuestros asuntos y después no hay tiempo para consumir en tus asuntos. Señor, perdónanos porque no estamos actuando 100% como discípulos de Cristo. Y hoy, Señor, te queremos pedir que tú nos cambies la mente, el corazón, nuestra cultura, nuestro entendimiento, y queremos ser discípulos de Cristo. Ahí, si usted en su asiento quiere hacer un pacto hoy, si es por primera vez, haga el pacto de convertirse en discípulo de Cristo Jesús. Si ya lo ha hecho, pero ahora necesita reeditarlo, hágalo de corazón. Y comprométase con el Señor Jesús a aceptar el llamado. En este caso, el llamado que estamos enfatizando el Señor es a que usted y yo nos convirtamos en discípulos. Ser discípulos de Cristo. Y que le obedezcamos al instante. Que no la pensemos mucho, que no la evaluemos mucho. Comprométase, derrame su corazón y haga un compromiso serio de por vida. No por un momento, no por un tiempo, sino un tema de por vida. Derrame su corazón. Y quisiera sugerirte lo siguiente: ¿por qué no te comprometes a 2, 3 cosas específicas que vas a cambiar en tu vida para mejor? ¿Por qué tú te comprometes con el Señor hoy y pedirle ayuda de Él para que te transforme, te cambie y que esos 3 cambios, pídele al Señor, comprométete con el Señor y pídele ayuda, transformación.
3 cambios que pueden cambiar drásticamente tu vida, tu estilo de vida, y pueden ser de bendición para tu familia y tu descendencia. Háblale de 3 cosas que tú vas a cambiar en favor del llamado, en favor del diseño de Dios, a favor de lo que Dios quiere de tu vida para tu vida. Comprométete con 2, 3, 4 cambios, lo que hay en tu corazón. Y díselo con firmeza. Comprométate seriamente, profundamente. Señor, sella estos llamados, sella estos compromisos, sella, Señor, estos pactos, que sea y que cobre eternidad, Dios, que sea para eternidad, que estos pactos, estos compromisos se traspasen de generación a generación, que bendigan 1000 generaciones, Dios. Esta decisión de nuestro corazón, Señor, estas decisiones de nuestros corazones, que sea para bendición no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, hasta 1000 generaciones, Dios. Porque tus bendiciones son para perpetuidad, Señor. Lo que tú obras, Señor, es para bendecir 1000 generaciones. Señor, danos esa visión espiritual, danos ese enfoque espiritual. Séllalo, Espíritu Santo, séllalo, séllalo. Y hoy declaramos que necesitamos de ti totalmente, Señor, porque hoy declaramos, separado de ti, no lo podemos hacer, Señor. Es contigo, Dios, es contigo, Padre del cielo, es contigo, Jesús amado, es contigo, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, impúlsanos, empújanos, jálanos, guíanos, llévanos, queremos ir donde tú vayas, queremos seguirte a ti, Dios. Ayúdanos, Dios, transfórmanos, cámbianos. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y todos decimos, amén, 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 amén. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Sí? Yo quisiera dejarle esto rápidamente, que es el segundo llamado, el verdadero discípulo. Rápido lo voy a hacer. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no la aborrece, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Esta es otra versión, otra traducción bíblica que dice, el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre. El que quiera seguirme tiene que amarme más que a su madre o su esposo o sus hijos. Tiene que amarme más que a sus hermanos o más que a su propia vida si quiere seguirme. De lo contrario, no puede ser discípulo mío. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pongamos a Jesús en primer lugar. Él es number one. Él es number one. Y mis hermanos, Jesús no está en busca de un club de fan. No está en eso. Él está en busca de discípulos. Él no está buscando admiradores. Él está buscando discípulos. Porque es con discípulos que se construye la iglesia, no con creyentes. Es con discípulos. Es con discípulos que el Señor revolucionó en ese entonces y sigue revolucionando. Con discípulos, 12 discípulos. Después fueron 70, después fueron 120. Y a los 120 en Hechos capítulo 2 le cayó ya el poder del Espíritu Santo. Y empezaron a revolucionar naciones. Los discípulos de esa época fueron a más de 32 naciones predicando el Evangelio. A pie, a caballo, en barcos. Y tardaban semanas a veces. Y nosotros tenemos todas las comodidades para ir a ser discípulos. El Señor te llama a ti, me llama a mí para que vamos a ganar almas, a ser discípulos. Porque son los discípulos los que están llamados a revolucionar el mundo. Necesitaba formar un ejército de discípulos dispuestos a todo para continuar su obra redentora y libertadora. Y el llamado que nos hace el Señor, hay que establecer el reino de Dios aquí en la tierra.
Tenés que ir a compartir la palabra, tu fe. Tenés que moverte a ganar almas, a ser discípulos. Tenés que tener discípulos. Cristianos maduros, discípulos, tienen que tener discípulos. No te pases la vida sin discípulos. El Señor va a pedir cuentas. El Señor no acepta corazones divididos o espíritus timoratos para semejante misión que nos ha encargado. Él necesita discípulos entregados y dispuestos a todo. La solemnidad de la misión así lo demanda. Así que hoy el Señor te llama ¿a qué? A ser discípulos, a ganar almas, a ser discípulos, y que tus discípulos sean discípulos de Cristo, con el carácter de Cristo, y enviarlo a las naciones, a los pueblos, a toda Colombia. Este es el llamado del Señor. Señores, el Maestro te llama. La gran comisión en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. El Señor quiere discípulos que sean testigos. Que nos lancemos por Él. Entonces, ¿qué le dices tú hoy al llamado del Señor? ¿Vas a voltearla? ¿Vas a pensarla, repensarla y contrapensarla? ¿Qué vas a hacer? Yo diría, ponte en acción ya. De una vez, movete. Miren el testimonio de la Coca-Cola. A mí me llamó la atención esto. 97% del mundo ha oído de la Coca-Cola. 72% del mundo ha visto una Coca-Cola y 51% del mundo total, la población, ha probado una Coca-Cola. No es así el caso de Jesús. Cerca de la mitad del mundo no siquiera ha escuchado a Jesús. Hay muchos países que no han recibido esa visita todavía. La Coca-Cola solo ha existido desde 1886, 126 años. En 126 años hicieron lo que los cristianos no han hecho por Jesús en más de 2000 años. La Coca-Cola. Y un ejecutivo de la Coca-Cola que es cristiano dijo lo siguiente: si Dios le hubiera dado la tarea de la evangelización mundial a la Coca-Cola, probablemente ya hubiera terminado. Ellos son más rápidos que nosotros, che. Ellos son más eficaces que nosotros. Ellos son más efectivos que nosotros. Así que yo vengo a alentarte, a desafiarte, a que te muevas. Empieza a invitar. El Señor te ha hecho sal y luz para que donde vayas cumplas esa función. El Señor quiere que le lleves la palabra de Él, que te ha hecho muy bien a vos, a los necesitados, y que ellos se conviertan a Cristo Jesús. Y traerlos y que los capacitemos y los formemos como discípulos. Así que es importante que te metas a esto. Que no te olvides de este encargo del Señor también. El Señor te llama a ganar almas, a ser discípulos, a bautizarlos y a enviarlos a las naciones. Vamos a orar. Padre del cielo, Jesús amado, Espíritu Santo, enséñanos sabiduría para no consumir todo el tiempo en nosotros, en nuestra familia, que tengamos tiempo también para consumirlo en tus asuntos. Dios del cielo, Jesús amado, danos equilibrio, balance en nuestras vidas, que podamos hacer todo exitosamente, Señor. Que podamos atender exitosamente nuestra vida, que podamos atender exitosamente nuestra familia, que podamos atender exitosamente nuestro trabajo, pero que también podamos atender exitosamente los llamados que tú nos das, Señor. Y que le demos alta prioridad a lo tuyo, Dios. Perdónanos, Dios, porque muchas veces no nos da tiempo. Perdónanos, Dios, muchas veces te hemos postergado. Te hemos relegado en este pedido que tú has hecho de corazón, que vayamos a establecer tu reino aquí en la tierra, que hagamos discípulos para tu gloria, Dios. Señor, corrígenos y enfócanos a esta tarea súper necesaria en esta vida moderna, a ser discípulos de Cristo. Porque cada discípulo se
se transforme en un agente de transformación de vida, Señor. Gracias, Dios. Y ahí en tu corazón, comprométete si tú sientes actuar de inmediato. ¿A cuántas personas le vas a compartir la palabra? ¿A cuántas personas en los próximos meses? Pongámosle hasta diciembre. A ver, hagamos un ejercicio espiritual ágil, dinámico estos próximos meses. Hasta diciembre. ¿A cuántas personas la vas a discipular? ¿Cuántas personas vas a invitar a la iglesia? ¿Cuántas personas vas a traer actividades claves espirituales que le pueden cambiar la vida a esas personas? ¿Cuántas personas tú conoces? ¿Cuántas personas se relacionan contigo? Y tú puedes ahí ejercer ese rol y cumplir con ese llamado espiritual. Ahí piensa y comprométete. Y dile al Señor hoy, yo lo hago de inmediato. Yo me voy a mover de inmediato. Dile eso al Señor. Haz un pacto de ganar almas, hacer discípulos. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Muévenos, Dios. Sácanos de una vida centrada en nosotros, Dios. El 80% del mundo todavía aún sigue en el infierno, esperando que los hijos de Dios se manifiesten, dice tu palabra, Dios. Que los hijos de las tinieblas están esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Dios, muévenos, que seamos sal y luz donde estemos, que donde vayamos seamos de bendición, que donde vayamos compartamos nuestra fe, compartamos tu palabra, evangelicemos, ganemos almas. Muévenos, Dios. Movilízanos, Dios, a ganar esta ciudad para Cristo, a ganar esta nación para Cristo. Movilízanos, Señor, hacia una iglesia de miles y miles de discípulos de Cristo que van a transformar ciudades, pueblos, naciones, Dios. Señor, gesta una movilización espiritual en esta iglesia y llévala a ser una iglesia de multitudes. Multitudes de discípulos consagrados a Cristo Jesús, con poder y autoridad y unción, que van a ir a pueblos, ciudades, naciones a transformar vidas. Mueve esta iglesia, Dios. Derrámate, Dios. Activa esta iglesia, Señor.